Boa tarde, bem-vindo à aula do português. Bienvenidos, vamos a comenzar, ¿verdad? Con la sesión de ese día de clase de idioma portugués. Estamos cerrando, ¿verdad? Una semana en el cual hemos tenido la aproximación, digamos, a este idioma. No hemos trabajado todavía ningún material porque habíamos dicho, miren, nos vamos a ir ambientando, ¿verdad? Vamos a ir conociéndonos un poco, conociendo algunos rasgos de lo que es este idioma y de eso se ha tratado, ¿verdad? Lo que hemos ido viendo en esta semana. También habíamos dicho que semana a semana en la escuela acostumbramos a revisar un versículo de la Biblia. Y en este caso le toca al versículo de Mateos 6:15. ¿Verdad? Es el versículo con el que hemos estado trabajando. Mateos 6:15. Decíamos, ¿verdad?, que la pronunciación del portugués es bastante parecida al español, algunas cosas que vamos cambiando. En este versículo decíamos que la MAS se lee como más. ¿Ya? La S con I, que aparece aquí en dos ocasiones, la leemos como I, sí, más sí. Y luego tenemos una palabra que puede andar en dos pronunciaciones. Es debido a la forma en la que ésta se gesticula. A veces, para decir tú o vos, digamos en portugués, podemos verlo como tú o vos. Podemos escuchar a alguien decirlo como voces, así como con S, voces, más y voces, decir. Pero también podemos escuchar a algunos hacerlo como voices, voices, como una EI, ¿ya? Más y voices, o como voces. De hecho, ese fenómeno lo vamos a estudiar hoy en una palabra que vamos a ir a buscar después. Luego tenemos la SI, que suena así, más y voices, sí, más y voices, sí. Y luego tendríamos la palabra que es como la más retadora quizás de todas estas, que no es como una R, es como decir, no es una R propiamente, sino que decíamos que esa es la R francesa, que también aparece en el portugués, que es como ra, 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 ra. No es con la lengua, es aquí en la garganta, donde se gesticula. Entonces vamos a decirlo como recusaren, recusaren. No es re, sino recusaren, recusaren. Que esto es prácticamente como si lo fuésemos a comparar, fíjense que se parece a una versión que hemos estado revisando con los grupos de inglés, que es como rehusarse, es como más si tú te rehusaras a perdonarlos, algo así vendría siendo como la traducción de esa, más si tú te rehusas a perdonarlos, o sea, unas Biblias hablan de a los hombres, ¿verdad? O a los otros. Eh, entonces, eso sería recusaré, sería como rehusarse, recusaré, rehusarse a algo, a hacer algo. Y luego decíamos que la A se pronuncia como A y que la palabra de perdonarlos, en este caso, no vamos a sonarla con una N, sino que va a sonar como perdóalos, 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 así como en tres cifras, tres sílabas. Perdo sería una cifra, a otra y los otra. Perdóalos. Por eso el acento en la A nos va a servir mucho en el portugués a veces para separar algunas sílabas. Luego, o pai, que pai ya decíamos es la palabra para decir padre. Aunque hay una variación, en esta se usa pai. Y luego decíamos que celestial se ve igual que en español, pero lo vamos a decir como celestial. Vea, celestial, cambiando esa L por U. Y luego la palabra también, ¿verdad? Va a sonar a también, también, que no es ven, sino vein, vein. Y luego, now, que es para decir no en portugués. Y esa la vamos a ver bastantes, con mucha frecuencia. Now, now. Y luego la palabra de perdonará, ¿verdad? Que en este caso es perdoará, perdoará. Es un cambio, se parece al anterior, pero notarán que ya no es con esa separación de ese L o S, sino que
termina en A y la A es la que lleva el acento. Perdoará. Y luego volveríamos a decir una A y terminaríamos diciendo voces o voices. Voces o voices. Repito, ese tipo de palabras, y ya lo vamos a ver en la palabra de ahora, que llevan esta E, miren, con el apóstrofe circunflejo, que es este de acá, tienden a tener dos sonidos, ¿ya? Un sonido que es como que digamos una EI o 6 y un sonido que es como que digamos una E, voces. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo en esta semana. Vaya, así, voluntariamente, ¿verdad? Ayer los puse a todos a decirla, pero hoy va a ser voluntario. Díganme, ¿quién quiere intentar decir esta frase en portugués de acuerdo a lo que hemos dicho? Alguien que se quisiera animar. A mí me gustaría intentar. Ok, adelante, Giovanni, te escuchamos. Mateo 6:15. Eh, mas se vocês se recusarem a perdoá-los, o Pai Celestial também não perdoará a vocês. Muy bien, gracias, Giovanni, por su participación. Obrigado. Bien, Obrigado. ok. ¿Alguien más que quisiera así voluntariamente participar? Nadie más. Bueno, entonces nos quedamos solo con la... Ah, Belén, ok, adelante. Eh, Mateus 6:15. Mas si vos se recurrissem a perdoá-los, o Pai Celestial também não perdonará a vos. Ok, muy bien, Belén. Vamos a practicar. Vea, recuerde, Pai, vea, Pai Celestial, Pai Celestial. Vea. Y esa, now, now, vea, now. Bueno, gracias por las participaciones. Poco a poco nos vamos a ir animando, porque es la primera semana y quizás podamos sentirlo un poquito difícil, ¿verdad? O complicadito, pero vamos a ir haciendo ahí el esfuerzo. Carla, dígame. Mas se vos recusarem a, a perdoar-los, o Pai Celestial também não perdoará a voces. Muy bien, excelente, gracias. Bueno, creo que la palabra que quizás nos hace como más reto de toda la que está aquí es esta, por la R. Aire, que tenemos de hacer una aire que no estamos acostumbrados. R, je, je, jecusaré, jecusaré. Lo más fácil es hacerlo como una J. Poco a poco vamos a ir identificando en dónde aparecen esas eres en el portugués, ¿verdad? Vamos a ir trabajando con eso. Bueno, con eso terminaríamos y ahora sí, vamos a pasar a trabajar con una palabra que les decía, miren, presten atención. Los idiomas, todos los idiomas son patrones de pronunciación, patrones de sonido. Están los glifos, que es lo que escribimos, y de acuerdo a lo que está escrito, nosotros debemos seguir un patrón de sonido. Cuando conocemos los patrones de sonido, se nos hace más fácil hablar el idioma y leerlo. En el español, los patrones de sonido nos fueron impuestos cuando nos escolarizaron, más que todo, ¿verdad? Ya parvularia y primer grado. Y resulta que no nos enseñaron un idioma que los patrones sean muy difíciles, porque son patrones, diría yo, que obedecen como a la lógica de que te doy cinco sonidos de vocales, a, i, o, u, y te doy los sonidos de las consonantes. Y todo lo que tenés que hacer es unir a las vocales las consonantes. Y ahí ya tenés el español para leer. Eso no sucede en los otros idiomas. Los otros idiomas no son así de simples, no son así de sencillos, son un poquito más complejos. Entonces, hoy vamos a ir, ayer se recuerdan que veíamos las palabras con L, ¿verdad? Hicimos una búsqueda de Brasil
y de Portugal. O sea, que decíamos que cuando le cambiamos la U es porque estamos hablando el portugués de Brasil. Pero que si lo dejamos o pensamos en cómo lo pronuncia un portugués propiamente de Portugal, eh, lo va a decir con una L esas dos palabras. Pues hoy vamos a buscar otra palabra que tiene que ser parte de nuestro léxico, ¿verdad? Y por eso vamos a buscarla. Vale, vamos a buscarla así. Miren, cuando la ponemos así, quiero que noten, me hizo falta una U. Quiero que noten que comienzan a aparecer algunas sugerencias. Miren, comienzan a aparecer algunas sugerencias. Pero mm, aquí me voy a quedar mejor, hasta acá, en estas. Vean ahí, aparece, la primera es en inglés, o sea, la primera es portugués, que es en inglés. Luego tenemos portugués, que es la del español, porque tiene la tilde, ¿verdad? Hacia este lado, es la del español. Pero la tercera, la que no tiene la tilde, sino que tiene, eso se llama circunflejo, y como está arriba, se le llama apóstrofe circunflejo. ¿Vean? Ese es la palabra en portugués propiamente. Mira, esa es la palabra escrita en portugués. Entonces, vamos a irnos a esa, porque es la que nos interesa. Y ya vieron que si la comparamos con el versículo, si comparamos aquí esa palabra con el versículo, aparece el mismo símbolo, miren. Y no solo eso, quiero que se fijen que esto está al final, está esa E con el apóstrofe circunflejo y además tiene una S. Bien, entonces, cuando escribimos portugués en portugués, bien, nótese que lleva eso. Bien, es el mismo, la misma terminación. Es una E con el apóstrofe circunflejo y la S. Bien. Ahora, aquí nos aparece, y miren, solo aparece en este idioma, porque es única de ahí. O sea, no se escribe de otra manera. Esto es igual que con los que están en alemán, estamos viendo el mismo fenómeno, ¿verdad? Que el alemán tiene su propia escritura en su idioma y su propia forma de pronunciarlo en el idioma. Lo mismo pasa con este. Lo que pasa es que se parece a la escritura al español, pero ¿qué es lo que hace el cambio? Lo que hace el cambio es los que vamos a conocer como los diacríticos. Los diacríticos se refieren a todos esos símbolos que se les ponen a las vocales en la parte superior, que nosotros solo conocemos lo que le decimos el acento, que es esta, pero hay dos. Está esta y está esta. Los que llevan francés, por ejemplo, estudian esos dos acentos, porque en el francés, si yo hago el acento digamos, inclinado hacia la derecha, es diferente la pronunciación si yo la hago inclinada hacia el lado izquierdo, pero eso es para el francés. En el portugués se nos va a hacer común este símbolo y decíamos la virgulilla de la ñ. También se nos va a hacer bastante común. Eso se conocen como diacríticos, de acuerdo a lo que es el IPA. Vamos a irlos estudiando poco a poco. Si no se quedan los nombres, no se preocupen, que los vamos a estar mencionando varias veces hasta que se nos queden, vean, para no olvidarlos. Al ir a ver la palabra, pues vamos a ver por acá, nos habla claro un poco acerca del origen de la palabra, de dónde viene, pero lo que nos interesa es la pronunciación. Y esta palabra, curiosamente, miren cuántas variaciones tiene. Ya habíamos identificado que las que aparecen aquí son las pronunciaciones para Brasil. Eso ya lo sabía. Pero ya habíamos visto en otras palabras, como por ejemplo estas para Portugal. Ya habíamos visto las de Portugal. Pero aparecen otros, miren, otras variantes. Estas variantes, algunas, esta, por ejemplo, la caipiria es de Brasil, es una variante que existe en Brasil. Y posiblemente encontremos no solo de Brasil, sino del europeo o de alguno de estos países poco conocidos, porque hay otros países más en donde se habla portugués que no son ni Brasil ni Portugal, ninguno de esos dos. Entonces, ahí vamos a hallar, pero vamos ahora a hacer el pequeño análisis de lo que estamos diciendo como un patrón. Eh,
veíamos de que esta R ya la podemos ir aprendiendo a identificar. Siempre que veamos en el fonema esta R como mayúscula al revés, nos estamos refiriendo a esa R propia del francés. Una R decimos que le tira como a una especie de J. Ahí es donde vamos a ver siempre en el caso de Brasil, el portugués de Brasil, vamos a ver que siempre estas palabras tienen dos sonidos. Tienen el sonido como POC, POC, que sería con esta R, no es por, sino POC, POC, POC. Luego tendríamos una T o una U, POC, tu, y aquí es donde viene la variante. Eh, en algunos casos van a ver que se llega a meter esta que es como una J. Cuando se llega a meter la J, es como, como que digamos esta parte como guess, portugués, portugués. No es solo la guess así como en el español, que diríamos guess así, ¿verdad? Con la G. No, es portugués, 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 con ese sonido. ¿Ya? En algunos casos se nos dice, mire, puede omitir esto y dígalos como una G, una E y una S. Entonces, para nosotros que no somos nativos de estos lugares, se nos dice, mire, la aproximación al sonido que ellos hacen es talk to guess, talk to guess. Y ahí va a estar sonando parecido. Es lo más fácil para no complicar. Ese es un sonido. El otro sonido es diferente. El otro sonido es con esta H. Y ayer creo que les decía esto, ¿verdad? Les decía, miren, porque lo vimos en la palabra de Portugal, ¿verdad? Apareció esto mismo. Entonces, cuando veamos esta H aquí, en el caso del portugués en Brasil, es como una J. O sea, esta es una aproximación a este sonido también, pero quizás más suave, un poco más matizada, no haciéndola tal como lo hacen los franceses. Es un poquito más suave, como ha, 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 ha. Y luego el tú, pero vean acá, al final, aquí se llega a meter una I corta. Bien. Entonces, esto puede sonar como portugués, portugués, portugués. Podemos decir portugués, portugués. O lo podemos decir como portugués, portugués. Eh, ahí es donde vamos a decir, por eso les decía que la otra palabra para decir tú, aquí, miren, en el versículo este, está esta palabra, que es como decir tú, tiene el mismo patrón. Termina en esa E con el apóstrofe circunflejo y la S. Por eso hay dos pronunciaciones. Les decía, la podemos decir como voces, o sea, como haciéndola como una ES o metiéndole esa I aquí en medio y decir como voces, voces o voces. ¿De qué depende la pronunciación? Del acento que querramos utilizar. Y entonces vamos a decir, bueno, ¿y cómo la voy a decir yo? Porque ahí es donde viene, ok, entiendo que hay dos. ¿Cómo la digo yo? Bueno, dígala como se le haga más fácil. Si usted se le hace más fácil recordar que eso solo la debe de hacer como una E y una S, cuando vea ese tipo de palabras, dígalas como es, pero si no es así, pues entonces hágale el cambio. Estas que están así, miren, con este paréntesis acá, el paréntesis nos está indicando que ese sonido se puede omitir, que no es necesariamente por ley que se tiene que decir. Es un sonido omitible, eso significa. Pero hay otras pronunciaciones en las que no. Y aquí vamos a encontrar una diferencia que da en el caso de las ES. O sea, esto tiene que ver con las ES propiamente, al final de las palabras. Quienes han estudiado inglés se han dado cuenta que la E es especial en el inglés cuando está al final de las palabras. Quienes estudian francés también se dan cuenta que pasa algo con las Es en el francés al final de las palabras. Entonces,
que no nos extrañe que para el portugués también va a pasar algo cuando esté la E al final de las palabras. Y eso es lo que debemos prestarle atención. Aquí ya estamos viendo, ¿verdad? Que con la ES, pues podemos hacerla como es o podemos hacerla como eis, digamos la terminación, independientemente de la consonante que esté aquí. Pero en el de Portugal, ¿ve? En el portugués, Portugal, que ya decimos que suena como redundante, pero digámosle portugués europeo, se da una situación. Y es que acá la L, miren, la L como aquí, que se acuerdan que decíamos, aquí la vamos a decir como L, o esta la vamos a decir como L. Pero aquí ocurre algo interesante. Y es que en este caso, la S, miren, se transforma en una SH. Entonces, esa es una de las cosas. La otra es que esta, esa R, no la hacen los europeos. Los europeos, esto lo pronuncian más con la R del inglés, como pur, purtu, purtu, purtu. No es Poctu, es Purtu, Purtu. ¿Y qué pasa aquí? Miren, esto lo van a pronunciar con una SH, una E con una SH. Es como decir guess, gauge, portugués. Decíamos nosotros con la S, portugués, decimos nosotros. Ellos dicen portugués, 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 con SH. Portugués, portugués. Con con SH. O sea, no es una S, la S es solo sh. Esta es sh, sh. Parece una S al final de cuentas. Cuando la escuchamos, vamos a sentir como que es una S. Pero hay otra variante, que esta es como un poco más difícil, porque en esta se cambia el sonido típico de una G por otra consonante que aparece mucho más en el portugués europeo. Entonces, de esa manera nosotros podríamos ir dándonos cuenta de ciertas cositas que diferencian a uno de otro. Y ahorita no nos hemos metido a hablar de estas otras variantes, miren, estas son otras cosas. Por ejemplo, en esta no se utiliza ni esta R ni esta otra, sino que es otra R, que es diferente a las R's típicas. En el portugués hay cuatro R's, que ya habíamos dicho. Estas dos vendrían siendo como de las más frecuentes. Esta también es parte de ellas, pero se usa menos. Pero al final siempre, miren, está lo de pronunciarlo como es. Y hay otras estas, otra variante de estas, que lo que hacen, miren, es que aquí la vemos como una O, como una O. Aquí la vemos como una U. ¿Vean? Pero acá la vamos a ver con un sonido diferente. Es con una O con glottal stop. Es la que le hacemos como O, O, puck, do. Está vendría siendo como puck, do, puck, do. Y en esta sí se nos dice, no es opcional meterle el sonido de una J aquí en medio. Se tiene que hacer. En todas estas que están aquí, no es opcional si le meto este sonido o no. Al contrario, tengo que hacer los sonidos. Son otras variantes. Entonces pueden ver que tiene varias. Pronunciación es esta palabra. No es una única. Entonces, a veces cuando tenemos algún maestro, algún profesor que nos enseña algún idioma, no exclusivamente este, el profesor se ha acostumbrado a usar una pronunciación, que es lo normal. No es que yo tenga que usar las dos. Usted use con la que sienta más fácil. No tiene que enrollarse mucho con eso. ¿Cuál va a elegir? La que usted sienta más fácil de decir. Entonces, ya la otra persona a quien usted le hable va a reconocer su acento. ¿Cuál acento está utilizando para cada una de estas palabras? Vale, vamos a hacer una pequeña práctica. Vamos a trabajar con los sonidos de Brasil, o sea, esos de acá. No nos vamos a meter ahorita a eso. Quedémonos con esos de acá. Y cada quien ahorita va a ser libre de elegir con cuál acento lo dice. Si lo dice con este, lo dice con este. Bien. Y recordando que el acento en este sentido se marca acá, miren, en estas. Aquí se marca. Pero esta de aquí es opcional si usted la dice como GES
o en general como ES, o si la dice como esta, como una G, una I y una S, que son, digamos, las dos principales variantes. Vale, vamos a comenzar. Me indica Belén si puede decir eh, portugués en portugués, ¿verdad? Que eso es lo que estamos viendo ahorita acá. Português. Ok, se fue por nada más que debe ser POG, POG, más una R. El final está bien. Trate de hacer más, un poquito más esta R, o si no, lo dice como una H. Eh, Português. ok, talk to geese. Ahí estamos bien. Vaya, me indica ahora Giovanni si puede participarnos con la palabra. Y adelante, Giovanni, nos indica si puede participar en esta otra palabrita. Bueno, voy a pasar entonces a Yulisa. Adelante, Yulisa. Português. Muy bien, ahí está con este sonido, ¿verdad? Y iríamos con esta, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente parte. Hoy que ya vimos eso, ya sabemos, y es importante que veamos descubriendo esos patrones, ¿ya? Por eso, entre más vocabulario veamos, más palabras veamos, es mucho mejor ya que nos damos cuenta de algunos patrones. Ahora vamos a ir a esto que está acá. Miren, ya observaron que aparecen aquí unos hiperenlaces de este lado. Nos vamos a ir aquí a lo que es la key, que en ese sentido, ¿verdad? Como es una palabra del portugués, nos va a llevar al IPA, pero a un apéndice que es exclusivo para la pronunciación portuguesa. Bien. O sea, no es el IPA tradicional que lo vemos en inglés y que aparecen todos los símbolos de todo. Es uno diferente, es uno diferente. Ese es específico para el portugués propiamente. Por eso nos habla aquí, mire, de Standard European Portuguese and Standard Brazilian Portuguese. Eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Los idiomas siempre se suele utilizar el término estándar para el inglés, e incluso para el español. Hay español estándar, inglés estándar, y en este caso, miren, portugués estándar europeo, ¿verdad? Y portugués estándar brasileiro. Esto significa que hay acentos en medio de ellos, que cuando vemos esto es para hablar sin marcar mucho esos acentos. Sin embargo, siempre van a haber algunas palabras que nos las van a remarcar. En esta parte podemos usar a Wiktionary para ir a ver las transcripciones al portugués o los símbolos que se utilizan del IPA en el portugués exclusivamente. Encontramos acá, por ejemplo, la mayoría, lo que son las vocales en primer lugar. eh, tenemos las canonical transcription, que son como las transcripciones originales, pero podemos hallar algunas variantes de este. Por ejemplo, en el IPA, o digamos como más apegado al original, se usan esta A, por ejemplo, así al revés, ¿verdad? De este tipo, pero han habido modificaciones sobre el IPA que nos dicen, mire, esto se parece a un schwa, se parece a el símbolo del épsilon al revés, o se parece al sonido AU. Y claro, encontramos algunas variantes que son las narrow transcriptions y las transcripciones ortográficas, ¿ve? Que eso es la que nos debe de interesar. Aquí es donde encontramos, por ejemplo, miren, en las transcripciones ortográficas, hacia dónde va la tilde, o en las aquellas que llevan el apóstrofe circunflejo también. Y otras, por ejemplo, propias del portugués, ¿verdad? Que las vamos a ver con mucha frecuencia. Ya habíamos dicho, cuando se use la virgulilla, acá arriba, ¿verdad? Va a aparecer siempre en esto, y todos estos son sonidos muy nasales, ¿verdad? Todos estos forman parte del grupo de sonidos nasales.
Luego pasamos a lo que sería la E, en este caso es la E abierta, esta de acá. Aquí tenemos la E cerrada que le llamamos y los respectivos símbolos al momento de la ortografía, que aquí encontramos este. Entonces, es de ir notando que en el portugués, miren, pueden aparecernos los acentos así, ¿verdad? Hacia un lado, hacia el otro. Pueden aparecernos también con el circunflejo, pueden aparecernos con lo que es el sonido nasal. Recuerden que la virgulilla de la ñ nos dice esto es un sonido nasal. En el caso de la E también, ¿verdad? Vean acá, nos aparece así, pero también tenemos las variantes. Ahora, aquí, ¿verdad? Ya llegando a este punto, encontramos un símbolo que es exclusivo del portugués europeo y también de estos países africanos, ¿verdad? Que tienen el acento europeo. Y es este, miren. Cuando veamos esta I con esta rayita así, así como en el medio, esta es una I propia del portugués europeo. Esta I es como una mezcla de una E abierta con una I. Algunos dicen, mira, es como hacer la I, pero con la boca abierta, o sea, como I, así, I, I, abriendo bastante la boca. Bien. Repito, solo para el europeo, el acento europeo. En Brasil no se utiliza esto. Nunca vamos a ver en una transcripción fonética de una palabra en Brasil ese símbolo. Solo lo vamos a encontrar en las palabras transcritas del acento europeo. Igual acá. Miren, aquí tenemos una variante, ¿verdad? De la I, que es esta, es la I normal, pero la tenemos así. Aquí es como una I corta. Esta existe en el inglés, por ejemplo, y se usa en el portugués de Brasil nada más. Solo ahí va a aparecer este sonido. No aparece en ninguna otra versión. Tenemos la I, claro, ¿verdad? Con lo que vendría siendo la virgulilla. Aquí hemos dicho que, miren, aparece cuando escribamos o cuando encontremos una palabra escrita, miren, a veces con la I al final, con la IN, con la IM, con la E o con la EM. Ese es el sonido que vamos a hacer. Es un sonido de vocal. Les decía que todas estas que llevan la virgulilla de la ñ, eso nos indica eso. Mire, es como hacer la vocal con una ñ, por así decirlo, con una ñ después, para nosotros. Ahora, claro, para los portugueses, los nativos hablantes del portugués, no es así. Ellos aprenden el sonido como un sonido y no dicen, se le agrega la ñ porque para comenzar la ñ no existe para ellos. Luego tenemos el sonido de la O glotal, ¿verdad? Que es este de acá, con el glottal stop. A veces en Brasil podemos encontrar alguna variación. Eso es un alófono, se le llama esto. Vamos a estudiar más adelante qué son esos de los alófonos. Ahí está la O con la virgulilla, ¿verdad? Miren, nuevamente se repite el patrón, vean, donde está con la N y con la N. O sea, eso hay que prestarle atención a esas palabras que terminan o esas sílabas que tienen esa terminación, ¿verdad? Donde va la O con la M, la A con la M o con la N. Son las que tienen esa variación. Tenemos las de la U, ¿verdad? Que esa es como la U del español. A veces aparece en la O, a veces aparece en la U, a veces aparece en la U tildada. Y otra vez la U con la virgulilla de la ñ, que nuevamente miren en quiénes se repite. En las que llevan M y N al final. Luego aparecen algunas consonantes de aquí, ¿verdad? Comienzan a aparecer consonantes. Consonantes que compartimos, digamos, entre el español y el portugués. Pero aquí hay algunas cosas o algunas notas. Por ejemplo, nos dice que este alófono, este es el sonido beta. Es un sonido que no existe en el español. Es para la B. Curiosamente, este solo es, mire, para el acento europeo. Pero miren qué curiosidad, que este símbolo también se suele utilizar mucho, por ejemplo, en el alemán. Es usado en varias palabras del alemán. La T, que es la misma del español, no hay mayor cambio. La D, que en este caso la D tiene varias entonaciones.
La D a veces se puede gesticular como esto, ¿vean? O se puede gesticular como esta, ¿vean? Eh, recordando un poco, ¿verdad? Tengamos en cuenta que esto que está aquí vendría siendo el sonido vibrante para la TH del inglés. Entonces, en algunas palabras vamos a encontrar a veces que se utiliza este para producir el sonido de D, como una TH vibrante del inglés. Se recuerdan que les decía, miren, si lo vemos así, el portugués es como el más integral o el que retoma más de los otros idiomas, porque tiene cosas del español, tiene cosas del francés, tiene cosas del inglés. Acabamos de ver que hasta tiene algunas cosas del alemán. Entonces, yo lo considero en términos de los fonemas y de los sonidos como quizás de todos estos, como el más integral en el sentido que tiene de todo, lleva de todo. Esta la acabamos de ver, miren, que es una variación. Vea, decíamos que este sonido, que es una variante, los alófonos son eso, son variantes de sonido. Ya, eso podríamos definir básicamente un alófono como eso, una variante del sonido para una consonante o para una vocal. Eh, ese es europeo, por eso nos aparecía en la palabra cuando la buscamos en la parte de Portugal y otras más, ¿verdad? Pero ahorita ya no me va a dar el tiempo para que lo sigamos viendo. Sin embargo, esto va a ser como una referencia práctica para tener en claro cuáles son los sonidos, ¿ve? Y incluso aparecen otras cosas que las voy a dejar para la siguiente clase para que hagamos una comparativa de lo que está aquí y de las pronunciaciones de acuerdo al IPA. Bueno, vamos a quedarnos entonces hasta acá el día de ahora y vamos a decir chao. Nos veríamos hasta el día lunes, es decir, hasta la segunda feira. Bueno, chao, Chao. Chao, até segunda-feira. chao.